Superficies cónicas. Dentro de este bloque de vídeos vamos a estudiar lo que sería la definición y propiedades básicas de toda superficie cónica. A continuación estudiaremos la representación en el sistema diédrico. En tercer lugar, veremos el posicionado de puntos en dichas superficies. Veremos que partiendo de una proyección de un punto, imponemos la condición de que ese punto pertenezca a la superficie cónica y hallaremos la otra proyección. Estudiaremos también las secciones planas. Veremos los tres tipos de secciones: elípticas, parabólicas, hiperbólicas, y las llamadas cónicas degeneradas, es decir, las formadas por dos generatrices, al ser el plano de sección aquel que pasa por el vértice del cono. Estudiaremos también la intersección de una recta y un cono, cómo obtener los puntos de intersección. Y por último veremos los planos tangentes a conos, sometidos a ciertas condiciones. Definiciones fundamentales de superficies cónicas. Las superficies cónicas las incluimos en un grupo que solemos llamar, a nivel teórico, superficies radiadas. Las superficies cónicas radiadas son aquellas constituidas por una serie de rectas que pasan por un punto fijo llamado vértice y que se apoyan o pasan esas rectas por los puntos de una línea llamada directriz. Esa directriz puede ser una curva de cualquier tipo, incluso podría ser plana o no plana. Nosotros, en el ámbito en el que vamos a trabajar, consideraremos esa directriz como una curva plana. En este caso, supongamos esta curva que tenemos aquí representada y este punto que hemos dicho que le llamamos vértice. Bueno, pues todas las rectas que pasan por el vértice y se apoyan en puntos de la directriz son líneas que pertenecen a esa superficie. Esto sería una línea, esto sería otra. El conjunto de todas esas líneas que pasan por el vértice y se apoyan en los puntos de esa curva llamada directriz, pues son los que constituyen las llamadas generatrices del cono. Con lo cual, en la superficie cónica tenemos el vértice, la directriz, que es la curva por la que van a pasar los puntos de las generatrices, y luego las generatrices, que son las que pasan por el vértice y por los distintos puntos de esa directriz. Los conos pueden ser de dos tipos, fundamentalmente, de rectos u oblicuos. Entendemos por cono recto aquel cuya altura es perpendicular al plano de la base, siendo esta base pudiendo ser circular o elíptica. Muchas veces la gente confunde este concepto. En el caso de la figura, la altura de este cono, que como se ve es un cono oblicuo, puesto que si trazamos la altura perpendicular al plano de la base, esta altura pues no cae en el centro de la base, pues este segmento representaría la altura de esa superficie cónica, en este caso de ese cono oblicuo. Distinto es el segmento que va desde el vértice al centro de la base del cono. Esa recta no es altura en general. Habrá casos en los que esa recta, ese segmento represente o coincida con la altura, pero en los casos de los conos oblicuos, como se ve, no coincide. Este sería la distancia de este punto al plano de la base, es la altura de este cono, y si el cono fuera recto, pues entonces tendríamos que la altura, el pie de esa altura, caería en el centro de la base. Así en la figura que ponemos a continuación ocurre tal circunstancia. Obsérvese en esta figura de la derecha que la altura es la distancia, como hemos descrito anteriormente, del vértice del cono al plano de la base. En este caso, si la base fuera circular, a ese cono le llamaríamos de revolución. Y si no lo fuera, pues sería simplemente un cono recto, pero no de revolución. En el caso de que esto fuera una circunferencia y por tanto esto fuera un cono de revolución, la longitud de todas las generatrices tendría el mismo valor, de modo que la distancia de este punto a cualquier punto de la base, pues serían todas esas distancias iguales. Y ese sería un cono en este caso, si es de revolución, esas distancias son iguales. En el caso de que esto fuera una elipse, pues en ese caso ya las distancias no son iguales. Por tanto, esto es un cono recto de revolución si la base es circular, o recto de directriz elíptica si la base fuera una elipse. Hay unas propiedades interesantes de los conos de revolución y que se utilizan sobre todo en la teoría de ángulos y que, bueno, como propiedades y dentro del ámbito de las definiciones no está de más que las conozcamos. Esas propiedades son que si este es un cono de revolución, es decir, si esto es una circunferencia, si la base o la directriz es una circunferencia, el ángulo que forman todas las generatrices con el plano de la base, ese ángulo adquiere el mismo valor. Es decir, que si nosotros tenemos estas dos generatrices, pues este ángulo formado por esta generatriz con el plano de la base, este ángulo
coincide con el que forma esta generatriz con el plano de la base, es decir, con este ángulo. Luego todas las generatrices en un cono de revolución recto tienen como propiedad que el ángulo que forman las generatrices con el plano de la base adquiere un mismo valor. También podemos decir que el ángulo que forman las generatrices con el eje del cono, también esos ángulos son iguales. Este ángulo sería igual a este otro e igual al de cualquier generatriz. Obsérvese, a esta generatriz la llamamos generatriz de contorno aparente. Entonces este ángulo coincidiría también con los anteriores. Bien, tengas en cuenta una cosa, cuando se hace una representación de un cono, si tenemos el vértice y la directriz, para tener las generatrices de contorno aparente hay que hacer la tangente desde el vértice a esa directriz, no unir el vértice con este extremo, o sea que esta línea que voy a trazar ahora en color rojo, esta línea es falsa, esa línea es una generatriz, igual que lo sería esta otra. Son generatrices, pero obsérvese que hay una parte del cono que sobresale de ellas, y por tanto esas no serían las generatrices de contorno aparente. Y aquí en proyección en esta figura de la izquierda sería ocurriría lo mismo. Yo podría unir este punto con el extremo de esta elipse, con el eje mayor de esa elipse, y eso sería una generatriz más, pero no es la de contorno aparente. Las de contorno aparente son las que se obtienen al trazar las tangentes desde el vértice a la directriz. Bien, también hay otra propiedad interesante, y es que en los conos rectos de revolución, todo plano tangente a la superficie forma un ángulo constante con la base. Es decir, que un plano que fuera tangente aquí a la base, cuya traza, por ejemplo, fuera esta, tangente aquí a la base, ese plano sería ese plano formado por esa tangente y el vértice, es decir, si nosotros trazamos por el vértice un plano, una línea paralela a la tangente, el plano que estas dos líneas definen, este plano que vamos a hacer aquí con un contorno, vamos a decir, en fin, este plano, formado por esas dos líneas, es decir, por la tangente a la base y el vértice, esta línea sería una segunda línea definidora, vamos a eliminarla y ponerla, pues ese plano forma un ángulo constante con el plano de la base, es decir, que si yo hiciera otra tangente en este punto a la base, si hiciéramos otra tangente, pues el plano formado por esa tangente, y vamos a alargar ligeramente esto para tener aquí el punto exacto. El plano formado por esa tangente y el vértice del cono sería otro que, por el hecho de ser tangente a la superficie, resultará que forma un ángulo constante con el plano de la base. Al igual que un ángulo constante con el eje. Vamos a intentar hacer la tangente aquí bien. Supongamos que esto fuera la tangente, pues el plano formado por esta tangente y el vértice del cono, es decir, haríamos aquí una paralela por este punto y tendríamos aquí otro plano, que podemos materializarlo aquí, si se quiere, esto sería el contorno de ese plano, en vez de hacerlo con forma curva, vamos a hacerlo con forma plana, igual que podríamos hacer aquí, para que tenga más claridad el concepto, no sea que dé sensación de que eso va, digamos, que no es un plano, este sería el otro plano. Todos estos planos, tangentes a esa superficie cónica, forman un ángulo constante con el plano de la base, e igualmente forman un ángulo constante con el eje. Esto nos va a permitir, pues, hacer, por ejemplo, alguna condición angular, algún problema de ángulos relacionado con esta propiedad de gran interés. Las superficies cónicas pueden ser cortadas por planos sometidos a ciertas especificaciones. Por ejemplo, cuando el plano corta a todas las generatrices del cono, la sección que éste produce en la superficie es una elipse. Cuando el plano es paralelo a una generatriz, significará que a esa generatriz no le producirá intersección y por tanto la cónica o la curva que se obtiene como sección es una parábola. Y si el plano no corta o es paralelo a dos generatrices, la sección será una hipérbola. En el caso en que el plano pase por el vértice del cono, pues en ese caso la sección está constituida por dos generatrices, supongamos que el plano pasa por este vértice, por este punto y por este, pasa por el vértice del cono, supongamos que ese es el plano, la sección que ese plano produce sería dos generatrices, que es lo que a nivel geométrico le llamamos cónica degenerada, constituida por dos generatrices. Luego las secciones planas de un cono pueden ser elipses, caso de que el cono fuera de revolución y el plano fuera paralelo a la base, entonces serían circunferencias, o
parábolas cuando el plano sección es paralelo a una generatriz o hipérbolas cuando el plano sección es paralelo a dos generatrices. En esta curva de la derecha es una parábola, suponiendo que el plano sección fuera paralelo a una generatriz, por ejemplo a esta, y esta curva, digamos, centrada es una hipérbola. Sería una rama de la hipérbola, puesto que la otra rama estaría en la otra prolongación del cono. En realidad esto que nosotros le llamamos superficie cónica, en realidad es un semicono, porque la otra mitad, si nosotros prolongamos estas generatrices hacia arriba, pues hacia aquí habrá otra mitad del cono. Entonces, la hipérbola que tiene dos ramas, pues tendrá una rama en este semicono y la otra en el otro, en la parte superior. Bien, estos serían los 4 posibles tipos de secciones. Cuando el plano sección corta todas las generatrices, elipse. Cuando es paralelo a una generatriz, pues a esa no la corta y por tanto la cónica que tiene un punto en el infinito es parábola. Y si el plano es paralelo a dos generatrices, quiere decir que a esas dos no las corta, es decir, que la cónica que tiene dos puntos en el infinito sería una hipérbola. Si el plano pasa por el vértice del cono, la sección son dos generatrices, que serían estas que están aquí dibujadas. Representación de las superficies cónicas. Supongamos que tenemos una circunferencia situada aquí en el plano horizontal, en esta figura de la izquierda, y que nos dicen que eso es la directriz o base de un cono de revolución. Ya no hace falta decir que es de revolución prácticamente porque la base ya nos lo induce. Lo único que el hecho de que el vértice tenga que estar en la perpendicular trazada por el centro es lo que garantiza que sea de revolución. Para poder hacer el cono de revolución de una cierta altura no tendríamos más que prolongar desde la proyección vertical del centro la altura y tendríamos ahí la proyección vertical del vértice del cono. Ahora, como este punto es el punto más extremo, cuya proyección vertical la tengo aquí y este otro la tengo aquí, pues no hay más que unir ese vértice del cono, la proyección vertical, con esos dos puntos. Y eso serían las proyecciones, vamos a hacerlo en línea continua, eso serían las proyecciones del vértice y la superficie cónica de revolución, de base o directriz circular en el horizontal y altura un determinado valor. Como se puede ver, si hacemos ahora el recorte de esta línea, pues la altura del cono es la distancia del vértice al plano de la base, es decir, sería este valor. La tengo ahí en verdad magnitud al ser una línea vertical. Y estos son las proyecciones horizontal y vertical de una superficie cónica de revolución de directriz o base circular situada en el horizontal de proyección y de una determinada altura. Si la directriz estuviera situada en el vertical de proyección, pues sería esta su base, en verdad magnitud, al ser un plano que está en verdad magnitud, y ahora simplemente al conocer la altura haríamos una perpendicular al vertical, llevaríamos ahí en esa perpendicular el valor de la altura para tener el vértice del cono, y ahora simplemente lo que haríamos sería unir ese vértice con la proyección horizontal de estos puntos extremos de la circunferencia proyectados sobre la línea de tierra. Si hacemos igual que hemos hecho en el caso anterior, el recorte de la altura, pues tendríamos aquí esta medida que representa la altura del cono. Bien, una vez hecho eso, si quisiéramos saber el ángulo que forman cualquier generatriz de este cono con el plano de proyección correspondiente, ya decíamos que los ángulos que forman todas las generatrices con el plano de la base adquieren el mismo valor, al ser un cono de revolución, según hemos explicado anteriormente. Por tanto, este ángulo coincide con el que forma cualquier generatriz. Es decir, que cualquier otra generatriz cuya proyección hubiéramos dibujado aquí y cuya proyección vertical tuviéramos aquí, pues el ángulo de esta generatriz, por serlo de un cono de revolución, sería coincidente con este valor. Igual ocurriría aquí en el otro caso, el ángulo de cualquier generatriz con el vertical de proyección. En este caso, dado que el vertical es digamos que es el plano de la directriz circular. Tendríamos ahí esa generatriz, la proyección horizontal de esa generatriz pasaría por este punto y esa sería la proyección horizontal. El ángulo que forma esa generatriz con el vertical de proyección coincidiría con este valor, dado que todas las generatrices de un cono de revolución forman ángulos iguales con el plano de la base. Todo esto que hemos hecho está relacionado con las superficies de revolución en el caso en que, como decimos, la altura sea perpendicular al plano de la base y ese pie de la altura caiga sobre el centro de la base. Pero supongamos que ahora tenemos este vértice esta base del cono
volvemos a dibujar aquí la proyección vertical de los dos extremos de ese diámetro, y supongamos que se nos aporta la proyección horizontal aquí del vértice en esta figura de la izquierda. Este sea el vértice de la superficie cónica. Obsérvese que ahora ya este punto no cae aquí en la proyección horizontal del centro de la base. Supongamos que el enunciado nos dice que ese cono tiene una altura de 50 milímetros, lo cual significa que para hallar la proyección vertical del vértice, decíamos que la altura es la distancia del vértice al plano de la base. Como el plano de la base es el horizontal, significará que por este punto habrá que levantar una perpendicular a la línea de tierra, y en esa perpendicular levantaríamos la altura que nos haya dado el enunciado. Supongamos que el enunciado nos dice que hagamos una altura de 50 milímetros, y entonces no habría más que prolongar esta línea 50 milímetros. Ahí tendríamos la proyección vertical del vértice del cono, y eso sería lo que llamaríamos la V', la proyección vertical de dicho punto. Ya tengo ahí las proyecciones del vértice del cono. Una vez hecho eso, yo haré las proyecciones del contorno, del contorno aparente del cono. Pues en proyección horizontal, ese contorno aparente hay que hacer tangente desde V a la base, tanto una tangente como otra, y esas serían las generatrices de contorno aparente. En proyección vertical, esas generatrices sería simplemente unir V' con estos dos puntos que son los extremos de la proyección de la circunferencia. Obsérvese que aquí, desde este punto hasta esta parte de la curva tendría que ser discontinua, puesto que no lo está tapando la superficie. O sea que esta línea no existiría, esta línea no existiría, esta línea sería una línea de referencia que podemos poner aquí, digamos, el trazo discontinuo, puesto que en realidad no pertenece a la representación, y nosotros aquí tendríamos, como digo, las proyecciones de ese cono. Bien, una vez que tenemos hecho eso, haríamos el caso de la parte derecha. Nos dan la proyección horizontal del cono, del vértice del cono, y nos dicen también que la altura, pues tiene en este caso, la altura tiene un determinado valor. Pues la altura es la distancia de este punto al plano vertical. ¿Cuál sería en este caso la altura? Este valor, la distancia de V a la línea de tierra. Entonces, en este caso no nos podrían aportar como dato la altura, en este caso de cono oblicuo. Obsérvese que estos son conos oblicuos, como digo. Entonces, nos tendrían que dar el valor de la cota de este punto. Supongamos que, pues conocido, en fin, el valor de la cota, pues no tendríamos más que levantar pues una medida determinada, hacer una perpendicular desde V, y en esa perpendicular ir ascendiendo verticalmente, y supongamos pues que la cota fuera este valor que va desde este punto hasta este, sea la distancia de ese punto a ese. Una vez que tenemos eso, tendríamos ahí ya la proyección vertical del vértice del cono. O sea que obsérvese que en este caso la altura viene forzada porque es la distancia de V respecto al vertical. Eso sería la proyección vertical V' del vértice del cono, y ahora para ya las proyecciones de la superficie cónica no hay más que, para completarlas, no habría más que trazar desde este punto tangente aquí a la base del vertical y tangente aquí a la base del vertical. Tangente, obsérvense que nunca unir con los extremos del diámetro. Vamos a eliminar estas líneas que nos pueden molestar un poquito, y entonces haríamos la tangente desde este punto a la base del cono. Volvemos a decir lo mismo, en proyección vertical este tramo sería, digamos, discontinuo, puesto que la superficie, el contorno exterior sería este. Esto sería tapado por la propia superficie del cono. Si nosotros ahora hallamos la proyección horizontal, hacemos como en el caso anterior, dibujamos una línea horizontal por el centro, desde este punto que es la proyección vertical hacemos una perpendicular, desde este otro que es el extremo otra perpendicular, y ahora ya el contorno aparente de la proyección horizontal de esa superficie cónica oblicua sería unir V con este punto y V con este punto, y esas serían las proyecciones de ese cono de revolución. Insisto que vamos a eliminar estas líneas que ahora mismo no las vamos a necesitar ya a partir de ahora. Insisto que muchos alumnos lo que hacen es unir este punto con este, o sea que consideran el contorno aparente al unir este con este extremo, igual que unir este con este extremo. Obsérvese que esos son dos generatrices de la superficie cónica, pero obsérvese que no corresponde al contorno aparente, puesto que hay parte de la curva que nos sale del espacio definido por esas dos líneas. Y esta sería la representación de una superficie cónica oblicua de directriz circular. En este caso, en el horizontal, con una determinada altura, que sería esta distancia, y en este caso en el vertical, con una cierta altura, que es esta distancia de aquí a aquí.
Lo que presentamos ahora en pantalla corresponde a la representación o proyección de una superficie cónica apoyada en el plano horizontal a lo largo de una de sus generatrices. En la parte izquierda tenemos esa generatriz de apoyo y vamos a suponer que esa generatriz fuera paralelo a la línea de tierra y por tanto al vertical de proyección. Este sería el cono de revolución situado con esa generatriz apoyada en el horizontal y lo que queremos son las proyecciones de dicha superficie. Bien, nosotros vemos que este diámetro de la base proyectado va a venir, este punto B mayúscula va a venir a esta posición B', este A mayúscula va a venir a este A', y este V mayúscula va a venir a ese V'. Por tanto, como el plano de la base va a ser de canto proyectante, es decir, perpendicular al vertical, pues entonces toda la base se va a proyectar según un segmento, que va a ser el segmento A'B', coincidente con la medida del diámetro de la circunferencia. El punto V no lo tendrán que posicionar, o sea que estamos ya aquí en la figura diédrica de la derecha. Supongamos que tenemos el punto VB' y que tenemos los parámetros de ese cono, es decir, la altura del cono y el radio de la base, y la posición del vértice V, y ya digo, la condición de que esté apoyado a lo largo de una generatriz sobre el plano horizontal de proyección. Eso significará que la generatriz esta VB, que es esta que aquí tenemos, que corresponde a esta en la figura de la izquierda, esa generatriz se proyecta aquí sobre V'B', sobre la línea de tierra, al encontrarse en el plano horizontal de proyección. Insisto que esta generatriz es paralela al vertical, la hemos supuesto paralela al vertical de proyección. Lo primero que tenemos que analizar es que en una superficie cónica, como esta que tenemos aquí, nosotros si conocemos, sabemos que al ser un cono de revolución, al principio hemos dicho que todas las generatrices de ese cono forman un ángulo constante con el plano de la base, con lo cual este ángulo sería el ángulo que forma todas las generatrices con el plano de la base. Nosotros aquí en figura aparte, ya en valor real, no en este esquema espacial, dibujaríamos la altura del cono, que sería dato, haríamos aquí una perpendicular, llevaríamos el radio de la base y tendríamos esta generatriz, y este sería el ángulo que forma esa generatriz con el plano de la base, y por tanto el ángulo que forman todas las generatrices con el plano de la base. Si la generatriz es frontal, pues si esta generatriz forma un cierto ángulo con el plano de la base, dicho de otra manera, el plano de la base forma ese ángulo con la generatriz. Por tanto, una vez que tenemos este punto, una vez hecha esta figura, transportaríamos este ángulo aquí, y aquí tendríamos la traza vertical de ese plano de la base. Una vez que tenemos eso, el problema se reducirá a situar sobre ese plano una circunferencia de un cierto radio, que es el radio de la base, que sería esta medida. Para dibujar una circunferencia en un plano de canto, lo que haremos será llevar a partir de este centro hacia arriba y hacia abajo, o a partir de este punto hacia arriba tendríamos el O', la proyección vertical del centro, y hacia arriba otra vez llevando el radio tendríamos el extremo A' que corresponde a este. Es decir, que este diámetro, al ser frontal paralelo al vertical de proyección, se proyecta aquí en verdad magnitud según este segmento. Lo único que necesitaríamos sería conocer este ángulo, que es este, y ponerlo aquí. Es decir, por este punto B', extremo de la generatriz que apoya, que es dato, pues levantar una línea inclinada con el ángulo S de inclinación. Llevamos en esa línea inclinada el diámetro y en el punto medio tendremos el centro. De modo que esta línea, V' o', representará el eje del cono, que sería la que va desde O hasta V en este caso. Una vez que tenemos eso, lo que hay que hacer es hallar la proyección horizontal de la base del cono. Entonces, como es un plano proyectante, pues por este punto A' proyectaremos aquí, tendremos A, el B ya lo teníamos, y este será el eje menor de la elipse representativa de esa proyección horizontal de la circunferencia situada en ese plano de canto. Como esta línea, obsérvese que esta línea es perpendicular al vertical. Luego es una línea horizontal, lo cual significa que en proyección horizontal está en verdad magnitud. Luego desde O llevaríamos el radio para acá y el radio para acá, y tendríamos ya los ejes de la elipse representativa de la proyección horizontal de esa circunferencia situada en este plano. Desde este V haríamos las tangentes, recuérdese, hacemos las tangentes, no unimos con los extremos, y aquí tendría el contorno aparente en proyección horizontal, y uniendo este V' con A' tendría el contorno aparente en proyección vertical. Obsérvese que este triángulo que aparece aquí en el alzado corresponde a este triángulo que tenemos aquí en este esquema espacial. Y luego esta circunferencia situada en un plano inclinado, ya digo, el ángulo este que hemos determinado aquí, pues esa elipse representa la proyección horizontal de una circunferencia situada en un plano de canto, que como digo es llevar el radio hacia cada lado en esta línea inclinada
el ángulo que hemos determinado aquí, formado por las generatrices con el plano de la base, y luego en proyección horizontal llevar el radio de la circunferencia al encontrarse en verdad magnitud por ser una línea horizontal. Llevaría el radio para acá, llevaría el radio para acá, y este punto y este serían los que obtenemos al proyectar desde A' sobre esta línea de aquí frontal. Y esa sería la representación de una superficie cónica con una generatriz apoyada en el plano horizontal, siendo esa superficie cónica de revolución y conociendo de ella la generatriz de apoyo y el valor del radio de la base. Obsérvese que con la medida de la generatriz de apoyo y con el radio de la base, nosotros esta generatriz de apoyo y este radio de la base hemos podido construir este triángulo VBO. O sea que en realidad, si partimos del dato de la generatriz de apoyo, la medida de esa generatriz y el radio de la base, pues entonces sería construir un triángulo rectángulo del que conozco la hipotenusa y un cateto. Pues con esa hipotenusa dibujaría aquí una circunferencia de diámetro VB. Esa circunferencia me determinaría luego en su corte con el arco de centro B y radio de la circunferencia el punto O. Y por tanto, al conocer ese triángulo, tendría ya aquí este ángulo. Si conociera la altura y el radio, pues simplemente en esta figura pondría la altura, en una perpendicular el radio constituiría el triángulo rectángulo y esta generatriz me determina aquí con el radio el ángulo formado por el plano de la base. O sea que dependiendo de los datos que me aporte el enunciado, yo este triángulo lo construiré de una manera o de otra.